¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, mañana lluviosa. Bueno, restringió un poco la posibilidad y la capacidad de hacer algunas cosas que tenía pensadas. Pero bueno, siempre es lindo quedarse un poco en el taller, ordenar, mirar, ponerse al día con determinadas cuestiones. Como por ejemplo, hacerles la devolución después de varias horas de trabajo con estas dos unidades que son de mi preferencia, pero no gratuitamente, ni porque haya, llamémosle, intereses creados, simplemente porque han demostrado ser muy buenas unidades. Vamos a empezar con el caso de la pinza de 7 pulgadas, alicate universal, marca Inco, obviamente, todos lo estamos viendo. Arrancó esta unidad particularmente, tengo otras. ¿Por qué? Porque me gustó demasiado cómo funciona, lo dinámica, lo anatómica. Es una herramienta que me ha convencido, como la Pico del Oro Stanley doble cremallera 7 posiciones, la cual todos saben, los que siguen el canal, que forman parte de mi elenco definitivo de plomería. Es una herramienta que, en tanto y en cuanto no varíe su calidad, la voy a seguir comprando y utilizando y jubilando. Bueno, con esta pinza me pasa lo mismo, en 7 pulgadas, después hablaremos de la de 8 y posteriormente de la de 6. Pero bueno, esta unidad, como les estaba comentando, la he hecho trabajar al principio en electricidad, después ha pasado por plomería, hasta terminar en mecánica. Incluso estábamos haciendo un motor con mi sobrino y le dije, alcanzame la pinza, le digo. Me dice, qué raro que estés utilizando esta en mecánica. Literalmente, palabras de mi sobrino. Le digo, no, lo que pasa es que la quiero probar en distintas áreas. De hecho, viene de la electricidad. En la caja de electricidad ya puse una exactamente igual, pero bueno, que va a cumplir, como digo siempre, funciones en electricidad. La idea de hacerla pasar por la electricidad es básicamente probar los aislantes, que si bien no son 1000 volts, eso ya todos lo sabemos, igual bueno, está medio dividido el público entre pro aislación 1000 volts y con los que son como yo, un poco más rústicos, que si bien le tenemos respeto a la electricidad y todo ese bla bla, que termina siendo un dicho de quizás otra generación, pero bueno, no está de más tenerle respeto a la electricidad, porque nuestra vida corre riesgo. Somos técnicos electromecánicos, están los amigos técnicos electricistas, o sea, sabemos trabajar con tensión. De hecho, en algún momento no se puede cortar la tensión y dependemos mínimamente de un aislante, aunque no sean 1000 volts. Créanme que esta marca, estas unidades, estos aislantes, para lo que es domiciliario, va muy bien. No le he hecho la prueba de fuga que yo hago para ver en qué voltaje aparece la fuga, pero bueno, he estado trabajando en 380 y la verdad no he tenido ningún problema. Eso es en el área de electricidad. También les comento en ese área, que el segmento de corte va muy bien, corta cables hasta 4 milímetros, que posiblemente es lo que vamos a utilizar generalmente. Después, bueno, si corta un filamento, 2 filamentos, es secundario para mí, para mi punto de vista, cumpliendo muy bien en lo que es electricidad. En plomería, si bien el uso de la pinza universal es quizás un poco más escueto, pero bueno, ahí ya la tenemos en contacto con lo que vendría a ser el agua, con humedad, resistente a la oxidación. Si bien todos saben que me gusta cuando termino una tarea, que la unidad quizás sufrió algún contacto prolongado con agua, bueno, secarla, aceitarla, ya lo han visto en muchas charlitas, sobre todo cuando por ahí está directamente expuesta al agua o cuando hay que trabajar dentro del agua, dado que pasa mucho los que manejamos la plomería. Después, bueno, en el área mecánica,
volviendo a la plomería, disculpen, notarán que quizás tiene alguna manchita de óxido, pero es muy mínima. La verdad que se ha comportado muy bien. En el área de mecánica, que es lo que le comentaba a mi sobrino al momento de que me la alcanzó y se sorprendió que yo esta unidad la utilice en mecánica, bueno, lo que quería es que esté en contacto con combustible, con nafta. Todos saben que la nafta de ahora no es quizás la misma que podíamos tener, no sé, 10 años atrás ya tendríamos otra nafta, ni hablar 20, ¿no? Pero bueno, en esa época los combustibles no dañaban las herramientas. Quiero que sepan que la unidad estuvo en contacto con combustible, no alteró para nada la integridad de los mangos. La verdad se ha comportado muy bien. La verdad que yo, después de haberla utilizado en las distintas áreas, la puedo sugerir, la puedo, digamos, recomendar. O sea, a mí me dio resultado. Están los fundamentalistas que quizás les encuentren alguna objeción. Esto, bueno, ya lo sabemos todos. En caso de estar trabajando en altura, como puede ser en el caso de la electricidad, tenemos la posibilidad de colocar una soguita, que bueno, o una cadenita, esas que venden ahora para este fin, para que ante una eventual caída la unidad no caiga al piso, pudiendo generar daños a cerámicas, personas que circunstancialmente pasen por abajo, o asimismo a la propia unidad. Bueno, esto que llaman para escarear, yo creo que es a modo adorno, dado que, bueno, como comentó el amigo Miguel muy acertadamente en una oportunidad, ya por la anatomía de la pinza, también podríamos agarrar esta y va a pasar lo mismo. Lo que vayamos a pasar, lo que vayamos a barrenar, lo que vayamos a escarear, ya está en contacto con 4 puntas, o sea que al girarla va a barrenar. Esto, para mi punto de vista, o bajo mi punto de vista, están en forma horizontal. Tendrían que estar en forma vertical para que verdaderamente cumpla la función de un escareador. Para mí está más bien a modo adorno, le da una presencia un poco más agresiva a la herramienta. No discuto que por ahí tenga algún uso, sí, pero es mínimo. No creo que lo hayan hecho con la finalidad de escarear algo. Así que bueno, quería hacerles esta devolución del comportamiento de la pinza universal de 7 pulgadas Inco. Sé que por ahí es medio cuestionable el hecho de que sea de alta palanca o no. Bueno, acá tendríamos el centro del pivote. Tendría que haber agarrado el calibre para medir lo que hay de acá a acá y compararlo con otra unidad a ver en qué cambia. Pero créanme que si no es de alta palanca, la fuerza que hay que imprimir para realizar un corte es bastante leve. Todos sabemos eso de que al ser de alta palanca tenemos un 30% menos de fuerza para hacer en la unidad y demás, pero nada, a mí me dio resultado, la he probado en las distintas áreas. Hoy, a varios meses después de haberla adquirido, como dijo un amigo muy acertadamente, escoba nueva barre bien. Créanme que la he utilizado en las distintas áreas. Le podría ser muy útil a un electricista, muy útil a un mecánico, y en menor escala, pero no por falencias de la unidad, sino por necesidades en el oficio, a un plomero. Así que bueno, gente, espero que la devolución sea satisfactoria. Después voy a hacer una devolución posterior a la presentación de varias unidades que hice, para que las tomas de contacto no sean tan tibias, dado que, bueno, la vorágine del mercado, bueno, las propias ganas o el propio hobby de uno nos obliga a rotar rápidamente las unidades, y quiero volver a lo que era la esencia, que la herramienta se pruebe en distintas áreas con el uso que corresponde.
nada, no le veo el sentido a determinadas cuestiones, pero bueno, la herramienta la probé, como dije, en distintas áreas y cumplió satisfactoriamente. Críticas, la verdad no tengo demasiadas, no, es una herramienta que me gusta. Sí hay otras que tengo un par de cositas para decir negativas, no es el caso de esta. Si están buscando una unidad 7 pulgadas, no es la chiquita ni la grande, en los segmentos medianos, ¿no? Después hay más grandes o más chiquitas, pero bueno, en los segmentos medianos es una linda unidad, promedio calidad, precio, uno logra generar vínculo con esta unidad. Por eso, como dije, se ganó el lugar de que haya una en cada una de las cajas para los distintos oficios. Les mando un saludo, espero que les sirva y nos vemos en otra charlita de Siciliano en su taller.